estén todos muy sanos sus familias, espero que eso es lo más importante, ¿cierto? La salud dentro de todo. Y nada, pues que se me cuiden mucho, porque todos son importantes, son súper importantes. Y oigan, les mandé una prueba, no sé si algunos ya la habrán visto, en Edmodo subí una prueba, para los que no la hayan visto, recomiendo que la vayan a ver, tienen toda la semana para hacerla, así que tampoco la hagan con mucha prisa, porque si la hacen con prisa no les va a ir muy bien probablemente, así que tómense su tiempo, ¿ya? Y eso, pues está en el modo publicada desde ayer, desde las 12 de ayer, si mal no recuerdo, así que para que la vayan haciendo. También, chicos, a medida que vayan llegando, vayan colocando su nombre en el chat para que estén considerados en la lista. Hay algunos que se están uniendo todavía, pero recuerden, es igual súper importante para tener en consideración. Eh, ¿Qué más? Eso principalmente la información, ¿cierto? La pruebita para que la hagan, por favor. No se preocupen tanto por la nota igual, porque la prueba no está teniendo en consideración es más que nada para hacer un sondeo de cómo están los conocimientos y cómo vamos avanzando, ¿ya? Súper importante. Vamos a compartir ahora un video. Les voy a mostrar un video de un señor bastante de avanzada edad y que explica las cosas muy, muy lento, ¿ya? El video dura como 6 minutos y medio, algo así, pero se les va a hacer lentísimo. Pero les voy a pedir, por favor, que pongan atención. El video está en inglés, pero uno, si no, uno puede ir, si tiene conocimientos mínimos de inglés, igual como que puede ir cachando un poco lo que va diciendo, y si no, simplemente mirarlo, por cierto, porque el caballero va a ir haciendo cosas, entonces para que les quede más o menos claro de lo que está haciendo, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla y compartir el sonido. ¿Me hacen así con el dedito si se escucha y se ve bien, por favor? He just took a bowl, put a handle on it, stuffed it with horsehair and covered it with, guess what, Gensaflies, goose skin. So he finally made use of his thing. I don't know why he used goose skin, but it must have worked really well because Bibles that are still in existence are just beautiful. So this is the way he would roll. A lo mejor puedo convertir los subtítulos, o sea, probablemente los subtítulos no van a ser muy exactos, pero mejor que nada, ¿cierto? Ahí está. Roll the ink onto the ink ball by turning, rocking, and rolling it onto the ink ball. So hence we know that Gutenberg was the first rock and roller. Now he used 2 ink balls because that would speed up the process of inking. So he has to rub the ink balls together so that they're both exactly the same. We've got to get the ink perfectly smooth over the whole surface of the ink ball, the same thickness, and evenly distributed. And so rolling up the balls did take a little practice and a little skill, and also a little time to get it just right. What do you think? Does that look pretty smooth? That's very nice. These are Gutenberg lollipops. How about a lick? Nobody likes licorice. Well, ever since that first. Okay. Now we have to come straight down with the ink balls to get the ink just on the tops of those letters. If we went like that, it'd smear off onto the edges, wouldn't fill the letters in. So coming straight down, we begin to apply the ink to the tops of those letters. The person that did this became known as the beater. And of course it took a little practice and skill to do this because we have to get a little ink on every letter, and we can't get too much on the letter because that would just fill it in. We'll get a good impression from you guys and gals. So I'll take a little time here to get it well inked. How many did you print in the first? Did you mention that? Okay, I think we're about ready to go.
He printed What's the next? how many? 120. Don't interrupt me, please. Okay, now I forgot where I was at. You're asking us the next I'm step. inking the type, okay. What's the next thing he has to have to print on? Paper. Well, something to print on. He printed about 180 copies of that first Bible, 40 of them on animal skin, and the rest of them he was able to print on paper. Paper had just been invented in China and had come to Europe through Italy. Now the paper was being made for the scribes, and so it was hard and slick, didn't work very well with Gutenberg's oil-based ink. So he had to soften the paper by dampening it. Now I knew that if he just laid a sheet on like this and rolled it under there, he couldn't make, and rolled it under, let's see. He's got to figure out how to print on the other side and line it up exactly. And so here's the answer to that problem, the tympan and the frisket. We'll open it up here. This is called the tympan. It's just leather over a frame that provides a place for us to put our paper on. These little points called duckbills position it up and down. And then the mark left and right here. Now watch this. These pins poke through the paper. And when he prints on the other side, he puts the paper back on through those same holes. And that gives him perfect alignment between the front and the back. It's still basically the same system that's used on printing presses even today, pin register. Now the frisket comes down to hold the paper against the tympan. It's cut out there where we're going to print. It also allows us to lift that paper back up off that sticky type without smearing it or tearing it because it's damp. So we're ready to fold the bed of the press under the platen. The next thing that happens is we pull the handle, which turns the screw and lowers the platen and presses the paper against the inky type. The person that did this was called a very exotic name, the puller. So we're going to have some of you guys and gals be pullers. We're going to take 2 impressions. So let's have, why don't you come and do our first impression. 2 hands up there and pull it towards you as Hard as you can. Try to make a good impression. Don't break it. When President Monson was here, he pulled that thing, and I said, don't break it. About brought the house down. He really pulled it, though. He moved the press a little bit. Okay, now notice the size of the platen is really quite small. Because the bigger the platen is, the more power it takes to get sufficient impression. So I just printed the 1 page, so we've got to roll it out and get the other page. Now we'd like to have some of the gals do it. How about? Go for it, Sabrina. I'll film for you. Take a picture. We're going to pause while we do it. Pull it as hard as you can. Okay, Hard. come on, Don't we've got to make a put good more. impression. Both on top. That's what Gutenberg did. Well, that sounds pretty good. It's hard. Did it? Yeah, how'd you like to do that all day long? You'd have some arm muscles. All right, now we're going to roll it out. Now listen quietly, and you can hear the frisket lift that paper This is called off that sticky the top. press kiss. Oh boy. Tenemos, Wow. Did a pretty good inking job and a pretty good pulling job. bueno chicos, lo que tenemos ahí fue la primera impresora de la historia de la humanidad. Suena, se ve, yo sé que se ve, si uno la mira dice, oye, pero se ve como súper antiguo, como súper tosco, pero sí, la primera forma de imprimir de forma industrial, se podría decir, en la humanidad fue esa maquinita que ustedes ven ahí, y sirvió bastante. De hecho, fue un invento revolucionario para su época. Fue algo así como el celular en nuestra época, esa maquinita, así que no la miren en menos. Y dicha maquinita, ¿cierto?, se llamaba la impresora de Gutenberg, ¿ok? Fue inventada por Johannes Gutenberg, ¿cierto?, quien en la época de 1453 inventó aquella maquinita, ¿cierto?, la cual permitió de alguna manera
hacer que mucha gente supiera leer y escribir. Una consideración no menor, teniendo en consideración que los índices de alfabetización en Europa en esa época eran mínimos, ¿ok? Fue el alemán Johannes Gutenberg quien revolucionó la difusión del libro al mejorar el sistema de impresión a través de la tipografía. En su taller elaboró moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente los rellenó con hierro, creando los primeros tipos móviles. Las letras grabadas en plomo se combinaban formando palabras. Estas se podían reutilizar como piezas independientes para componer nuevos textos. Con este nuevo sistema, Gutenberg consiguió realizar numerosas copias de la Biblia. ¿Y por qué de la Biblia? Lo vamos a ver a continuación. Al mismo tiempo que tardaba un monje en copiar solamente una. Y por eso fue un invento revolucionario, porque tenemos que recordar de que antes de que existiera esta maquinita que ustedes vieron, la gente tenía que escribir los libros a mano. Entonces escribir una copia de un libro a mano demoraba demasiado tiempo, demasiado. Y con esta máquina se podían hacer 500 copias de un mismo libro, lo cual, teniendo en consideración que mucha gente no sabía ni leer ni escribir, era súper importante que les llegara esta información. Entonces, por eso estamos hablando de un invento revolucionario, por eso estamos hablando de que ayudó bastante a la sociedad. Súper importante que lo tengan en consideración. La Biblia de Gutenberg se imprimió en 1455. Sin embargo, una de las primeras obras realizadas por Gutenberg fue la gramática latina, de Aelius Donatus, que imprimió unos 10 años antes de la Biblia. Bueno, tenemos que tener en consideración que estamos en un contexto de renacimiento, en donde las conductas de la Iglesia católica se están criticando constantemente. Por lo tanto, Gutenberg tampoco era ajeno a este tema. De este modo, el libro se convirtió en un producto industrial, y los conocimientos, la cultura, la ciencia y la política se pusieron al alcance de una gran cantidad de personas. La imprenta de Gutenberg representó un gran cambio en la historia de la humanidad al producir muchas copias de un mismo original, facilitó el acceso de mucha gente a la lectura de los libros. Personalmente considero que a este tipo, Johannes Gutenberg, le debemos bastante, ya que este tipo revolucionó de alguna manera el saber leer y escribir. Entonces, súper importante para que lo tengan en consideración. Y sobre todo, este tipo también ayudó bastante, no solamente a la gente a leer y escribir, o sea, les ayudó a leer y escribir, pero también le ayudó a la Iglesia Católica a mantener cierto estatus. Tenemos que recordar que en la clase pasada nosotros vimos la reforma de Martín Lutero, y la Iglesia Católica, en torno a esta reforma de Martín Lutero, no se iba a quedar de brazos cruzados. La reacción católica, o la denominada contrarreforma, fue una acción que hizo la Iglesia Católica para poder combatir el protestantismo que se había originado a raíz de las conductas de Martín Lutero. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las contrarreformas, las medidas que tomó la Iglesia Católica para poder combatir este protestantismo? Fueron el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, chicos, es un documento al cual acredita las medidas que tomó la Iglesia para combatir el protestantismo, ¿ok? En este aspecto, la contrarreforma católica, debido a la reforma protestante en el mundo occidental, cristianizado hasta entonces hegemónicamente católico, se vio dividido entre cristianos y católicos, y los cristianos protestantes, que ya no están alineados con las directrices de Roma, el catolicismo había perdido terreno, y ya no era la religión oficial en muchos estados de Europa, y por lo tanto la misma amenaza que podría repetirse en las nuevas colonias del Nuevo Mundo. Tenemos que recordar también que, miren, yo creo que la Iglesia Católica, cuando vio que toda Europa se estaba convirtiendo en protestantes, como que dijeron, ¿saben qué? Dejemos Europa de lado, como que ya no podemos hacer nada contra Europa porque los tipos ya están llevados a su idea y no van a cambiar de parecer. Entonces, mejor vayamos al Nuevo Mundo, en donde tenemos gente mucho más dócil para poder cristianizar y para poder sacarle sus recursos. Eso yo no lo dije. Pero, teniendo en consideración esto, ¿cierto? Y teniendo la imprenta de Gutenberg a su poder, ¿cierto? Los tipos imprimieron muchas Biblias. Entonces, los tipos le pagaron a órdenes religiosas para que se esparcieran por el mundo, ¿cierto? Pregonando la religión católica. Y esto lo pudieron hacer gracias a que tenían muchas copias de la Biblia, gracias a la imprenta de Gutenberg. Entonces, por eso es súper importante y por eso se conecta, ¿ok? Pero en el Concilio de Trento, vayamos directo al Concilio de Trento, ¿qué se habló? Lo que se habló principalmente en el Concilio de Trento fue que las principales decisiones que se tomaron en torno a la Iglesia, la reorganización del obispado y de las parroquias. En este aspecto, como que tenemos que entender que la organización del obispado y las parroquias son como
los cambios de los alcaldes, ¿sí? Como que los alcaldes se cambian cada 4 años, ¿cierto? Porque si no se cambian cada 4 años se pueden corromper y el poder los ciega, ¿cierto? Entonces empiezan a hacer las cosas en función de su libertad individual. Entonces lo mismo pasaba con los curas, ¿cierto? Los curas no podían estar mucho tiempo en una misma zona porque si no los tipos se iban a empapar de poder. Eran las mismas cosas que Martín Lutero había manifestado muchos años antes, entonces tenían que reformarse en ese aspecto. Las indulgencias, ¿alguien recuerda lo que eran las indulgencias? Lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? ¿Qué eran las indulgencias? ¿No? Bueno, las indulgencias, acuérdense que eran el pago que hacía gente para expiar sus pecados. Por ejemplo, a mí me pillaron detenido por andar traficando especies en Medio Oriente, yo le pagaba a la iglesia, ¿cierto?, para que Dios me perdonara. Lo cual no tiene ningún sentido, ¿cierto? Porque tenemos que recordar que la iglesia, y más que nada el perdón de Dios, está como más ligado al aspecto espiritual, individual, ¿cierto?, del alma, etc. Entonces no tiene ningún sentido, pero las indulgencias fueron condenadas y también fueron eliminadas en este Concilio de Trento, porque también la iglesia se dio cuenta de lo ridícula que era eso, al final de cuentas. Entonces, ¿qué más se hizo? También se fortaleció el Tribunal de la Inquisición y la creación de índice de libros prohibidos. Chicos, la censura es una medida que los gobiernos, que la iglesia, que el fútbol, que todo el mundo utiliza, ¿ya? La censura es una técnica que, como vamos a ver más adelante con la historia de Chile, con la historia universal, se utiliza por toda la gente. Y la censura no fue menor en la iglesia. Por ejemplo, ¿qué libros se iban a condenar en la iglesia? Todos los libros de Martín Lutero, obviamente, ¿cierto? Porque era protestante. Todos los libros de Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Todos los libros de Juan Claus, de John Wycliffe. Entonces, todos estos textos como que los tipos decían, no, herejía, paganismo, ¿cierto? Protestantismo están condenados por la iglesia y solamente la iglesia admite la Biblia, ¿cierto? Y todos los libros que tienen que ver con santos, con las vírgenes de la religión católica, ¿sí? Todo lo demás estaba condenado. Una de las medidas que se tomaron en el Concilio de Trento, súper importante, la afirmación de las Sagradas Escrituras y la tradición, las cuales eran fuentes de revelación y criterios de fe. Lo mismo de siempre, ¿cierto? Al igual que en el protestantismo, la Biblia es la piedra angular de toda la construcción cultural de la religión. Por lo tanto, se utilizaba también como un medio para poder evangelizar. Súper importante, igual que lo tengan en consideración. La reafirmación de los 7 sacramentos y de la superioridad la reafirmación de los 7 sacramentos y de la superioridad de la autoridad del Papa sobre el concilio. El Papa siguió siendo la figura máxima en el control de la religión católica, pero el Papa ya no tenía poder ni en Inglaterra, no tenía poder ni en Suiza, no tenía poder en Alemania, no tenía poder en ninguna de esas ciudades porque esas ciudades ya se habían vuelto al protestantismo, le habían hecho caso a Lutero. Tenemos que recordar que también existió la Guerra de los 30 años, la cual enfrentó a estos dos bandos y finalizó con la Paz de Westfalia. Súper importante, lo vimos en la clase pasada, para que lo tengan en consideración. También se reafirmó el valor de las buenas obras, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el culto a la Virgen y a los santos y la existencia del purgatorio. Súper importante también. Y también importante la reafirmación de los sacramentos. No sé si alguien será parte de la religión católica en esta clase, pero los sacramentos creo que son 7, ¿cierto? La primera comunión, la confirmación, el bautismo, el matrimonio, y 3 más que yo no recuerdo en este momento, pero ahí están los 7 sacramentos, ¿cierto? Que son piedras angulares para poder evangelizar a toda la gente, sobre todo en América Latina. Recuerden esto, que las medidas que se están tomando por parte de la religión católica funcionaron principalmente en América, porque para ellos Europa ya estaba podrida. De hecho, hay un religioso que dice literalmente lo que les acabo de decir, como que Europa ya está podrida en la herejía y el protestantismo, por lo tanto, mejor vayámonos a América a conquistarla. Y eso fue lo que hicieron, pues, lamentablemente, ¿cierto? Porque nos quitaron a nosotros también mucha riqueza cultural que teníamos en esos pueblos. Pero también nos ayudaron a evolucionar y desarrollar ciertas tecnologías que, dadas nuestras características geográficas, todavía no estaban suficientemente evolucionadas. Los pros y los contras que podemos tener cuando te conquista alguien, ¿cierto? Entonces, súper importante que lo tengan en consideración. En cuanto a la disciplina eclesiástica, se estableció la obligación de residencia de obispos y abades en sus diócesis y abadías, lo que significaba la supresión de la acumulación de cargos e instrucción de los futuros sacerdotes. Eso fue un movimiento bastante inteligente de la iglesia porque como que emparejó la cancha con los curas, como que ya no había jerarquización, salvo el Papa, ¿cierto? Que el Papa seguía siendo la máxima autoridad eclesiástica y debajo de él estaban todos los demás. Y a su vez, con estos cambios,
los tipos crearon órdenes religiosas, ¿sí? Como que los tipos reconocieron que en verdad estaban muchos en sus parroquias, entonces tenían que salir a recorrer el mundo para pregonar la palabra de Dios. Y por eso crearon órdenes religiosas. Dichas órdenes religiosas eran caleta. Eran los capuchinos, los carmelitas descalzos, la ursulina, los teatinos, los paulitas, los frailes, los franciscanos, los cartijos, los monjes, muchos, ¿ya? Muchos, muchos, muchos. Pero con los que me interesa que se queden ustedes son los de la Compañía de Jesús, o también conocido como los jesuitas. ¿Por qué me interesa que se queden con los jesuitas? Porque estos tipos van a ser los que van a venir acá a América a evangelizar, ¿ok? Los jesuitas eran tipos que igual eran súper humildes, ¿ok? Porque los tipos tienen que pensar que recorrían el mundo pregonando la palabra de Dios y enseñando a leer y escribir y también evangelizando, ¿ok? Pero estos tipos también iban solos, pues, iban de la mano del ejército pagado por la corona española. Entonces los tipos también tenían, aunque ellos dijeran que eran como ser siervos de Dios, ¿cierto? También tenían el ejército del lado de ellos. Entonces no es una consideración menor teniendo en cuenta los conflictos religiosos. Era como la justificación. Como que los tipos no querían decir que estaban conquistando la tierra porque sí. O sea, la tierra de América porque sí. Como que los tipos decían, no, la estamos conquistando en nombre de Dios. Entonces es súper importante igual que tengan esa consideración porque de alguna manera justifica para ellos, ¿cierto?, las acciones y las cosas cometidas acá en América Latina, las cuales no todas fueron malas. Es súper importante igual que eso lo tengan claro. Entonces me interesa que tengan eso. La Compañía de Jesús, ¿cierto? Porque la Compañía de Jesús se convirtió en un firme soporte de la Iglesia de la Contrarreforma. Los jesuitas se caracterizaron por su rígida disciplina, su sólida preparación intelectual, su espíritu de lucha contra la herejía, su profunda vida espiritual, su influencia social a través de las enseñanzas y, lo más importante, su expansión misionera por América y Asia. ¿Ok? Recorrieron todo el mundo evangelizando la palabra del Señor, ¿cierto? De la mano de la Biblia y de la mano de la impresora de Gutenberg, ¿cierto? Súper importante. Entonces, chicos, teniendo en consideración todas estas características que surgieron en el Concilio de Trento, tenemos que tener en cuenta que existen diferencias características en torno a las decisiones que tomó la Iglesia en este concilio, en materia doctrinaria y administrativa. Por ejemplo, en materia doctrinaria tenemos la Compañía de Jesús, tenemos el reconocimiento de la Biblia y de los sacramentos, tenemos el arzobispado y la creación de cambios, no, eso es administrativo, perdón, eso tenemos con doctrina. Y en los cambios administrativos tenemos, ¿cierto? Y también nacionales, la venta de indulgencias que se eliminó. Y en administrativos tenemos la creación del Tribunal del Santo Oficio, tenemos la administración de nuevos cambios en las parroquias, ¿ok? Y también tenemos el Papa como máxima autoridad eclesiástica, ¿ok? Doctrina tiene que ver con los cambios que se hicieron a nivel cultural y administrativo tiene que ver con los cambios que se hicieron a nivel político, ¿ok? Súper importante que sepan diferenciar esas dos cosas. Voy a leer ahora una cita del Concilio de Trento, ¿ya? Está escrito con las palabras que ellos dijeron, así que es como, no sé, estoy yo poniendo la voz para algo que dijo alguien más, ¿ok? Considerando, además de esto, el mismo sacrosanto concilio, que se podrá seguir mucha utilidad a la Iglesia de Dios, si se declara que edición de la Sagrada Escritura se ha de tener por auténtica entre todas las ediciones latinas que corren, establece y declara que se tenga por tal en las lecciones públicas, disputas, sermones y exposiciones, esta misma antigua edición vulgata, aprobada en la Iglesia por el largo uso de tantos siglos, y que ninguno, por ningún pretexto, se atreva o presuma a desecharla. Decreta, además, con el fin de contener los ingenios insolentes, que ninguno fiado en su propia sabiduría se atreva a interpretar de la misma Sagrada Escritura en cosas pertenecientes a la fe y a las costumbres que miran la propagación de la doctrina cristiana, violentando la Sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes contra el sentido que le ha dado y le da la Santa Madre Iglesia, a la que privativamente toca determinar el verdadero sentido e interpretación de las sagradas letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres, aunque en ningún tiempo se vayan a dar a luz estas interpretaciones. Este es un fragmento del decreto sobre la edición del uso de la Sagrada Escritura en el Concilio de Trento. Súper importante que lo tengan en consideración, y como ustedes podemos inferir de este texto, los tipos eran muy estrictos en torno a las Sagradas Escrituras, como que solamente los curas sabían la verdadera significado que se le daba en estas Sagradas Escrituras.
lo cual era constantemente, de alguna manera, criticado por el protestantismo de Martín Lutero. Entonces, súper importante que lo tengan en consideración. Para la iglesia, el único que tenía poder sobre las Sagradas Escrituras era la misma iglesia. Y teniendo esto en consideración, los tipos predicaron, como que no, tampoco se fueron en contra de su pensamiento, como que dijeron, ya mira, solamente la iglesia reconoce la palabra de Dios, por lo tanto tenemos que enviar a vasallos a recorrer el mundo para pregonar la palabra de Dios, y ahí tenemos las órdenes religiosas, ¿cierto? Y dentro de todas estas órdenes religiosas que recorrieron el mundo, la que nos tocó a nosotros, ¿cierto?, fueron los jesuitas. Entonces, súper importante para que lo tengan en consideración. ¿Ok? Entonces, me interesa, chicos, que ya para ir resumiendo esta clase, que se queden con la invención de la imprenta, ¿cierto?, de Johannes Gutenberg, el video que vimos al principio, ¿cierto?, porque esta impresión industrializada de los libros va a permitir, de alguna manera, que mucha gente tenga acceso a leer y escribir, lo cual no es menor. Ahora bien, esta gente que va a tener acceso a leer y escribir va a ser gracias a la religión católica, por lo tanto, también tenía un propósito político, enseñarles a leer y escribir. Tenía el propósito político de que ellos también se cristianizaran y también se empaparan de esta misma religión. Por lo tanto, pareciese que lo hicieran de buena voluntad, o sea, también ellos creían que lo hacían de buena voluntad, así que tampoco es menor. Pero también tenía un fin político, ¿cierto? Que era mantener la mayor cantidad de siervos, ¿cierto?, de la mano de Dios en la religión católica, ¿ok? Y también es importante que tengan claro que estas medidas fueron gracias al Concilio de Trento. El Concilio de Trento se hizo ay, se me olvidó la fecha, en 1545 a 1563 por mano de la Iglesia Católica. Ahora bien, tenemos que recordar que en Europa también está el protestantismo, tenemos la Guerra de los 30 años. Por lo tanto, ingleses, alemanes, suizos, etcétera, no van a ser parte de este Concilio de Trento, sino que por eso es que ellos hablan inglés, por ejemplo, y nosotros hablamos español, porque nosotros sí fuimos independizados, o perdón, colonizados por la religión católica, la cual corresponde a la parte sur de Europa. La gente de Portugal, no sé cómo se dice el gentilicio de Portugal, portugalenses, no, portugueses, portugueses, españoles y italianos principalmente, ¿cierto? Que fueron los que pregonaban la palabra de la religión católica. Y por lo tanto, por eso nosotros hablamos español o hablamos lenguas latinas, ¿ok? Porque se conecta también con nuestra propia evangelización. Entonces, súper importante, no es menor y está todo conectado. Y por lo tanto, por eso en América del Norte, ¿cierto?, se habla el inglés, porque fueron por las lenguas protestantes, de la mano de Martín Lutero, los ingleses, suizos y franceses también, en cierta medida, los franceses siempre están como al medio. Pero también está también metido ahí ese tema, por cierto, súper importante. Entonces, por eso, me interesa también que se grabe en ese texto, o sea, se grabe en el Concilio de Trento como el documento oficial que permitió que la Compañía de Jesús evangelizara el Nuevo Mundo, América. Y la independización de América es una materia que vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Súper importante, Compañía de Jesús, Concilio de Trento y la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg. La invención de la imprenta de Johannes Gutenberg, chicos, para mí es todo porque lo considero un invento revolucionario, equiparándolo al nivel del celular en nuestros días, ¿ok? Entonces, súper importante. Y también, chicos, esa ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Dudas, consultas que tengan con la materia? No, profe. ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Me alegro mucho en este caso. Espero que estén muy bien y recuerden hacer la prueba que está en el No, modo. sí, Tienen profe, yo toda la tengo una semana. pregunta. Voy a ¿Sí? ir a curar el helicóptero. Sí, la prueba tiene la materia que hemos pasado, ¿verdad? Sí, tiene toda la materia que hemos pasado. Ya, Traté de que fuera, creo que hay como una pregunta que no sé, como que la tiré, pero esa materia no deberían conocerla, pero es una pregunta, porque si todas las demás deberíamos ya haberlas visto pasado, más o menos. ¿Ok? ya, gracias. Así que eso, tienen toda la semana, háganla con tiempo, así que eso, pues chiquillos, espero que estén muy bien y nos vemos.